Bien. Vamos a ver ahora la farmacología de las hormonas hormonales y sus inhibidores. ¿Ya? Sabemos también que existe un eje hipotálamo hipófisis, en este caso, glándulas o órganos sexuales. En el caso del varón, sería con el testículo. En el caso de la mujer, sería con los ovarios. ¿Okay? Sabemos además de que hay una hormona releasing o liberadora de gonadotropina. Esa es la GnRH, ¿no es cierto? Esa se va a sintetizar en los núcleos supraventricular y el núcleo arcuato del hipotálamo. Entonces ahí, una vez sintetizados, estos van a pasar hacia la glándula hipófisis. En la glándula hipófisis, que es esta de acá, ¿sí?, van a producir la liberación en la adenohipófisis de las dos hormonas que son importantes para el desarrollo sexual, tanto para varones como para mujeres, que son la FSH y la LH. La hormona estimulante de la, o folículo estimulante, y la hormona luteinizante. ¿Listo? Estas a su vez van a ser transferidas a través del sistema porta hipofisiario, van a ser liberadas y estas van a ir. En el caso de la mujer van hacia los ovarios y en el caso del varón va hacia los testículos. ¿Listo? En el caso de la FSH tiene que ver con el ciclo menstrual, el desarrollo folicular y obviamente la ovulación. Además de esto, produce también a nivel del óvulo la síntesis de la estrona y el estradiol, que son los productos finales de la producción de hormonas sexuales. Estas hormonas son las que van a tener que ver con el eutrofismo de la morfología de la mujer, desde la calidad del pelo hasta la turgencia de la piel. ¿Listo? Cuando una mujer está en su edad reproductiva, está en su edad de maduración, lo primero que le van a ver es de que la piel alcanza un grado importante de hidratación y sobre todo de brillo y de turgencia. ¿Ok? Y en el caso de ustedes, en el caso de que estén en su periodo máximo de ovulación, ahí es donde van a ver que efectivamente la piel está más suave, más hidratada, más brillante, les brillan los ojos, ¿sí? Que es lo mismo que sucede con las gestantes, ¿no? Antes las abuelitas, ¿cómo se daban cuenta que la mujer estaba gestando? Porque les decían, oye, te está brillando los ojos y tu piel está bien suave, ¿sí? Ese efecto tiene que ver con la estrona y el estradiol. ¿Ok? Entonces es importante esa parte. A medida que va avanzando el periodo de la edad, normalmente van a ir viendo que la mujer empieza a cambiar la hidratación de su piel y obviamente causa ese tipo de problemas. ¿Ya? Muy bien. Las hormonas sexuales, sobre todo las femeninas, tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios. Y uno de los segmentos que más cambios y modificaciones se producen tiene que ver con la menarquia. Con la menarquia o la aparición de la primera menstruación. Cuando se produce la primera menstruación, inmediatamente aparece todo el cortejo de la gonadarquia, que son los caracteres sexuales. Y dentro de ellos fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo mamario. El desarrollo de Tanner implica esto, ¿no? Como progresivamente el botón mamario empieza a incrementar de tamaño y de volumen hasta finalmente configurar hasta el Tanner 4. ¿Listo? El Tanner 4 es como en el caso de ustedes, todavía no son madres y no han dado de lactar. Cuando ya den de lactar, pasarían al estado número 5, porque se incrementan los acinos glandulares, aumenta la pigmentación de la areola y obviamente
hay cierto grado ya de flacidez a nivel de las mamas. Lo mismo sucede con el vello púbico. Progresivamente, cada etapa, Tanner 2, Tanner 3, progresivamente empieza a aparecer el monte ¿de qué? De vello. ¿No? El monte. Muy bien. También las hormonas tienen que ver con el desarrollo y del ciclo menstrual. Sabemos que hay la fase folicular y la fase lútea. En la fase folicular, lo que está en rojo es la hormona folículo estimulante. Normalmente se mantiene en un estado basal que permite la producción de, en línea azul acá, del estradiol, hasta que finalmente, una vez incrementado cerca al día número 14, ¿ya? En ese periodo es que se va a producir finalmente la ovulación. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque durante este periodo la folícula estimulante va a empezar a producir la maduración folicular del óvulo. Segundo, la progesterona se mantiene estable hasta que se produce después la ovulación y empieza a incrementar su concentración. ¿Por qué? Porque en este primer periodo, por la fase folicular, el estradiol es el encargado del crecimiento y desarrollo del epitelio endometrial. Como ya ha crecido, durante ese periodo la progesterona hace de que estas células empiecen a madurar, haya mayor vasos sanguíneos y que permita finalmente la anidación del huevo cigoto. Aquí, en este periodo, la hormona folículo estimulante hace un pico máximo que determina finalmente la ovulación. Y la hormona luteinizante también hace de que en este periodo empiece a producirse la segunda fase del ciclo, que es la fase lútea a través de la producción de progesterona. Termina finalmente, si no se ha producido la fecundación, ese folículo maduro se convierte en cuerpo lúteo primero, y si no hay embarazo, se convierte en el cuerpo albino. ¿Listo? Los estrógenos. ¿Qué son los estrógenos entonces? Digamos que la actividad estrogénica es compartida no solamente por propiedades de las endógenas, sino también algunas sustancias vegetales pueden tener actividad de estrógeno. ¿Quiénes? Los fenoles, los flavonoides, la soya. Por eso es que no es bueno consumir mucha soya, ¿no? Los plásticos, como los bisfenoles y el cáncer de mama. Hay estrógenos naturales, como les decía, sí, 3. El E1 es la estrona, el E2 es el estradiol y el E3 es el estriol. ¿Ya? El estriol. Si nos acordamos un poco de la síntesis del colesterol, se convierte en pregnenolona, la 17-hidroxipregnenolona, y por el otro lado la pregnenolona por la isomerasa 3-beta puede convertirse en progesterona. La 17-hidroxipregnenolona puede convertirse por la misma isomerasa, puede convertirse también en 17-hidroxiprogesterona. Y de ahí, por una liasa, va a producir finalmente la androsteno-diol. ¿Quién producía inhibición de la liasa? ¿Qué hacía la viraterona? ¿Sí? Entonces, aquí vemos cada efecto donde cada uno de esos fármacos antagonistas de los glucocorticoides también tiene que ver con frenar la producción de hormonas sexuales. ¿Listo? Por otro lado, por la misma liasa 17-20 se produce la hidroepiandrosterona, el androstenodiol, y mediante la isomerasa puede convertirse en testosterona. ¿Qué significa esto? Que la mujer también produce testosterona. ¿Listo? Lo que pasa es que la testosterona por la aromatasa se va a convertir en estradiol. La androstenodiona por la misma aromatasa se convierte en estrona y puede convertirse o en estradiol o estrona. ¿Listo? El estradiol, su producción y concentración es de 50 picogramos por mililitro, pero miren, va a aumentar 5 o hasta 8 veces más durante la preovulación. Este efecto de gran producción es lo que va a producir antes de la ovulación y que va a condicionar una posibilidad de fecundación del óvulo. ¿Listo? Entonces,
si la persona tiene algún problema con su ciclo de producción de estrógenos, es casi imposible de que pueda concebir o pueda mantener una fecundación que llegue a un feliz término, ¿no? Entonces, por lo tanto, los abortos, la infertilidad, la principal causa por la cual no se produce la gestación es de origen endocrinológico. ¿Listo? Muy bien. Dentro de los sintéticos ya hemos visto los naturales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Estrona, estradiol y el estriol. Dentro de los sintéticos tenemos el etinil-estradiol, tenemos el mestranol y tenemos el quinestrol. Hay sintéticos no esteroideos, el dienestrol, el dietilestilbestrol, el bencestrol, el exestrol, metestrol, metabenestril y el clorotrianiceno. Todos esos son estrógenos sintéticos, ¿ya? Sabemos que dentro de la farmacocinética el estradiol se une también a una globulina transportadora de hormonas sexuales, que es una globulina 2-alfa. Y también sabemos que el estradiol se une menos a la albúmina. ¿Listo? Las formas libres son las que determinan su actividad fisiológica. En el hígado se va a convertir en estrona y estriol. Hay derivados 2-hidroxiconjugados y que son eliminados por la bilis. Tanto la estrona y el estriol tienen baja afinidad por el receptor. O sea, los receptores para estrógenos fundamentalmente se unen al estradiol. ¿Listo? Los conjugados se pueden hidrolizar y se pueden absorber en el intestino. Hay circulación enterohepática, causa efectos hepáticos en algunos casos indeseables, aumenta los factores de coagulación, o sea, promueve la trombosis. Promueve trombosis. ¿Listo? O sea, hace que la persona que use estrógenos aumente la producción de factores de coagulación. Pues puede tener fenómeno de trombosis a cualquier nivel. Esto aumenta también la renina plasmática, produciendo hipertensión. Los estrógenos se van a excretar en pequeñas cantidades también en la leche. Creo que a un varón no le convendría, ¿no es cierto? Una leche con estrógeno. Dentro de su mecanismo de acción, igual, la hormona va a atravesar la membrana lipídica. Como es colesterol y la mayor parte de los componentes de la membrana plasmática es ésteres de colesterol, atraviesa normalmente la célula, va a encontrar un receptor intracitoplasmático, se une a él, complejo receptor de hormona, pasa hacia el núcleo, forma un dímero y va a ubicarse al sitio de unión de los estrógenos a nivel del ADN. Aquí va a promover la síntesis o replicación del ADN y teniendo finalmente la actividad a través de una proteína. Esta proteína puede ser una enzima, puede ser un receptor, de acuerdo a lo que normalmente se requiera hacer. ¿Ya? Estos estrógenos tienen que ver con la maduración femenina, tienen que ver con la maduración sexual, tienen que ver con el crecimiento normal de la mujer, estimula el desarrollo de la vagina, del útero y las trompas de falopio, ¿ya? Y obviamente los caracteres sexuales secundarios. Tiene que ver con el desarrollo del estroma de los conductos mamarios. Hay intervención durante el crecimiento acelerado y cierre de las epífisis de los huesos largos, ¿ya? Contribuyen al crecimiento del vello axilar y púbico. Hay gran redistribución de la grasa corporal, generalmente a la distribución ginecoide. O sea, la mayor parte se va a ir hacia el segmento de la cadera. Tiene que ver con la pigmentación de áreas específicas como la piel, los pezones, las areolas y la región genital. Causa efectos endometriales, sí, crecimiento del músculo uterino. El músculo uterino va a empezar a crecer, mejora el desarrollo del revestimiento endometrial y también puede causar hiperplasia endometrial. A nivel metabólico, en el mantenimiento de la estructura y función de la piel y los vasos sanguíneos de las mujeres. O sea, mejora la circulación sanguínea, mejora el desarrollo de la piel y el recambio de la piel. Inhiben la resorción ósea.
ya que antagonizan a la paratormona y a la interleuquina 6. Ese detalle es muy importante. Los estrógenos evitan la osteoporosis. O sea, mientras la mujer esté en su periodo fértil, hasta la última menstruación, que es la menopausia, hasta ese periodo están protegidos para la osteoporosis. Una vez que ocurre la menopausia, ahí ya empieza un fenómeno de osteoporosis severa. ¿Listo? Aumenta la producción de lectina, aumenta la síntesis de enzimas y factores de crecimiento, como también la síntesis de las proteínas transportadoras de corticoides, de proteínas transportadoras de tiroides y de las hormonas sexuales. Aumenta la transferrina, la renina y el fibrinol. Incrementa la producción de colesterol HDL, disminuye la producción de LDL, de colesterol total, pero la producción de triglicéridos aumenta. Disminuye la oxidación hepática de lípidos y cetonas. Entonces, con esto estamos viendo que los estrógenos son protectores contra la osteoporosis, son protectores cardiovasculares, son protectores contra algunas neoplasias. ¿Listo? En la coagulación incrementan la coagulabilidad de la sangre, o sea, las hace más predisponentes, ¿no?, a trombones. Incrementa los factores 2, 7, 9 y 10 de la coagulación. Disminuye la antitrombina 3, o sea, los anticoagulantes disminuyen. Aumenta el plasminógeno tisular y disminuye la adhesividad plaquetal. Induce también la síntesis de receptores de progesterona, influyen en la conducta y la libido. Dicen que cuando una mujer está ovulando, está sonriente, está de buen ánimo, no reniega, ¿sí? Pasa eso. Y cuando vemos a las personas con menopausia ya se imaginan cómo son, ¿no? Incrementa la producción de TRH, de hormona liberadora de tiroides, causa edema. Si hoy día alguien de sus compañeros les grita, ya saben por qué. Regulan el control del músculo liso por el sistema nervioso simpático. ¿Para qué usamos los estrógenos? Los estrógenos los usamos fundamentalmente cuando hay estados de hipogonadismo primario, ¿ya? Cuando hay falta de desarrollo sexual, no hay presencia de la menarquia, en esos casos sí se puede usar. En el caso de menopausia prematura, cuando hay castración o menopausia temprana, y en el caso de los niños con hipogonadismo de 11 a 13 años, se puede dar dosis pequeñas de 0,3 miligramos de estrógenos conjugados o 5 a 10 microgramos de etinilextradiol, ¿no? Esto con respecto a los estrógenos. Pero siempre se usa combinado, que se puede añadir un progestágeno después de la primera hemorragia. ¿Listo? La posmenopausia es un síndrome, o llamado también climaterio, caracterizado por una serie de alteraciones o síntomas vasomotores, que se caracterizan fundamentalmente por la ausencia de la producción de estrógenos. Predominantemente hay síntomas vasomotores, hay sensación de calor o de flashing, que requiere la mamá, ¿no? Esa sensación de ahogo, de sofoco. Hay trastornos del sueño y empieza a aparecer atrofia genital. Como hemos visto, los estrógenos tienen que ver con el desarrollo de ¿qué? De la vagina, la vulva y el útero. Cuando ya se pierde la producción de estrógenos, obviamente todas esas estructuras que normalmente son húmedas y elásticas pierden esas características. Entonces, empezando, ya las relaciones sexuales empiezan a ser muy dolorosas. Eso causa insatisfacción, obviamente cambios de ánimo, peleas y todo lo demás, ¿ya? Causa osteoporosis y riesgo de fracturas en la paciente con menopausia. Aparece la enfermedad aterosclerótica porque aumenta el colesterol total, la LDL y disminuye la LDL libre. Entonces, lo que habíamos mencionado, sucede lo contrario a lo que tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo usar estrógenos? Primero, siempre por vía local, cremas, algunos óvulos o transdérmicas también que se podrían utilizar. Cuando hay menopausia prematura, se puede utilizar estrógenos, pero siempre hay un riesgo mayor de carcinoma endometrial.
Si bien es cierto, se puede dar terapia de reemplazo hormonal, pero también hay riesgo de que aparezcan mayor casos de neoplasia. La dosis en el caso de la menopausia, 0,3 a 1,25 miligramos de estrógeno, conjugados con ventinil estradiol, los primeros 21 a 25 días del mes. Efectos adversos. Con respecto a los estrógenos, causa hemorragia uterina en las posmenopáusicas, porque estamos dando con estrógenos. Puede aumentar la incidencia de cáncer de mama, hay que tener cuidado, por eso tampoco se da mucho estrógeno. La combinación de estrógeno-progesterona puede mejorar la proliferación en la unidad lobulillar de la mama. Y se ha visto de que en el caso del cáncer mamario hay 15 veces más la incidencia con estrógenos por 5 años, en menos tiempo de 2 a 4 veces. Si lo usamos en combinación con progesterona, previene ese riesgo de cáncer endometrial. Cáncer endometrial. El adenocarcinoma de vagina en mujeres jóvenes se ha visto con el uso del dietilestilbestrol. También, si es una persona que usa desde ya anticonceptivos orales con estrógeno, produce infecundidad o infertilidad, puede causar embarazo ectópico y en algunos casos parto prematuro. Causa náuseas, hipersensibilidad mamaria, hiperpigmentación y migraña. A nivel hepático, como hay redistribución de colesterol, produce colestasis e hipertensión arterial. Contraindicaciones: cuando no se debe dar estrógeno, cuando hay cáncer de mama y endometrio, cuando la persona tiene hemorragia genital disfuncional, cuando hay hepatopatías, cuando hay antecedente o riesgo de tromboembolia, o cuando hay tabaquismo. ¿Listo? Eso fundamentalmente tienen que saber con respecto al uso de los estrógenos. Bueno, ahora ya casi ya no se usa mucho estrógeno, ¿no? Y ahora ya se usa a partir del día siguiente, ¿no? Bueno, la otra hormona que se sintetiza endógenamente son los progestágenos, y entre ellos la progesterona es el principal elemento que tiene actividad biológica. ¿Okay? La progesterona va a ser inducida por la hormona intestinal. ¿Listo? Pero la progesterona igual, sus precursores van a seguir siendo los estrógenos, los andrógenos y los esteroides. Se sintetizan en el ovario, en los testículos y en la glándula suprarrenal. ¿Listo? En la placenta es donde se va a sintetizar la mayor cantidad de progestágenos durante el embarazo. En el ovario la va a producir la progesterona, el cuerpo amarillo. En el varón se produce una cantidad de 1 a 5 miligramos por día, una concentración de 0,03 microgramos por 100 mililitros, igual que en la mujer en la fase folículo. En la fase última ya cambia en la mujer de 0,5 a 2 microgramos por 100 mililitros. En el tercer trimestre del embarazo hay la concentración máxima que permite finalmente desarrollar al feto hasta la terminación de la gestación. Farmacocinética. ¿Qué tenemos con respecto a la progesterona? Es un compuesto de 21 carbonos. El más conocido es la hidroxiprogesterona. También tenemos los sintéticos como la medroxiprogesterona, el megestrol y la dimetisterona. De tercera generación ya tenemos los sintéticos de desogestrel, gestodeno, norgestimato, con menor actividad obviamente androgénica. ¿Ya? Se absorbe por cualquier vía, su vida media es 5 minutos, se almacena en el tejido graso porque es colesterol, su metabolismo es hepático complejo, no se usa por vía oral, hay progesterona micronizada en altas dosis y se degrada a pregnandiol que se elimina en la orina como glucuronio. Igual, el mismo efecto que los estrógenos, un receptor intracitoplasmático, se une el dímero del receptor hormona, atraviesa el núcleo, va hacia la zona de replicación del ADN y causa una proteína como efecto final
de acción. ¿Qué hace la progesterona? Estimula la lipasa lipoproteína. Favorece el depósito de la grasa. Aumenta la concentración basal de insulina. Y obviamente mejora la respuesta a la glucosa. Produce síntesis de glucógeno y cetogénesis. Compite por el receptor de aldosterona y disminuye la reabsorción de sodio. Aumenta la temperatura corporal, aumenta la frecuencia respiratoria y la respuesta al dióxido de carbono, excepto al fosfato más el grupo de timina. En el embarazo disminuye el dióxido de carbono, produce depresión e hipnosis, aumenta el desarrollo alveolo-lobular del aparato secretor de la madre. Es decir, si el estrógeno producía mitosis de los acinos glandulares, este le va a dar desarrollo a esos células para producir finalmente ¿qué cosa? Todo el aparato que sintetiza la leche. ¿Okay? Causa secreción súbita preovulatoria de la LH, causa maduración y cambios secretores del endometrio, disminuye los aminoácidos y aumenta la mayor expresión de nitrógeno. Dentro de los sintéticos de la progesterona tenemos análogos de 21 carbonos que antagonizan la retención del sodio y más eficaces que los inhibidores de la gonadotrofina. Progesterona, ¿cuándo se usa? Como terapia de reemplazo, se puede usar a dosis altas de 5 miligramos de medroxiprogesterona. En estas dosis altas puede producir igual supresión del eje. Y si produce supresión del eje, vamos a tener anovulación. Vamos a tener a la persona sin ciclos menstruales con ovulación. Y obviamente eso se llama amenorrea. Puede producir dismenorrea, endometriosis y trastornos, mejor dicho, la progesterona se puede usar en estos tres casos. Cuando hay dismenorrea, cuando hay endometriosis y cuando hay trastornos hemorrágicos de origen fundamentalmente endometrial. Inhiben el retorno a la ovulación, obviamente suprimen el eje, ¿no? Contraindicaciones y efectos adversos: aumenta la presión arterial, disminuye la HDL, colesterol y aumenta también el riesgo de cáncer de mama. ¿Listo? Muy bien. Todavía en algunos casos se usa la combinación de estrógenos y progesterona para método anticonceptivo o llamado anticoncepción hormonal. Puede usarse por vía oral, por vía parenteral o por uso mediante implante. ¿Listo? Tenemos dos tipos: los combinados o simplemente con progesterona. Tenemos las monofásicas, dosis constante de ambos, o las bifásicas o trifásicas, que van a variar durante el ciclo, si es la fase folicular, si es la fase secretoria. Puede haber combinaciones orales que se absorben de forma adecuada o también a través del implante, como en el caso del eternonorgestrel. ¿Qué efectos farmacológicos producen también estos anticonceptivos? Inhabilitan inhabilitan selectivamente la función hipofisiaria, o sea, llegan hasta suprimir el eje hipofisiario, que obviamente condiciona finalmente la falta de liberación de la FSH y la LH. Como no hay ambas, no se produce la ovulación, produce amenorrea. Producen cambios en el moco cérvico-uterino, en el endometrio y la movilidad de las trompas de Falopio. Se le quitan normalmente las funciones biológicas que tienen las trompas, que tiene el útero y el moco cervical. ¿Y para qué servirá el moco cervical? Es justamente para que haya desplazamiento de los espermatozoides hasta la zona de unión en la trompa para que se produzca la fecundación. ¿Ya? ¿Cuál sería la función?
función no solamente de protección y de alguna manera de esterilidad a la zona del endometrio, sino que sirve como vehículo para que se desplacen los espermatozoides hasta la zona de fecundación. Esa fluidez de ese moco es muy importante para que haya éxito durante la fecundación. ¿Ya? Si nosotros le aumentamos la densidad, es como decir, si a nosotros nos pusieran a caminar o nos pusieran a nadar ahorita en una piscina con agua, sí podríamos llegar hasta el otro extremo, ¿verdad? ¿Sí? Digamos. Pero ¿qué pasa si a nosotros nos ponen a nadar en una piscina pero que tiene gelatina? Yo creo que ninguno podría llegar, ¿no? Sí, porque sería más difícil, es más denso y al final terminaríamos agotados. Esas modificaciones del moco cervical las hacen la mayor parte de los anticonceptivos. ¿Listo? O sea, la pastilla del día siguiente que ustedes conocen, no me digan que no conocen. Mira, eso es lo que origina. Al final lo que estamos haciendo es lo mismo que a nosotros, nos están matando, pues, ¿no? Lo que estamos haciendo está matando. Si ya se formó el nuevo seno. ¿Listo? Por lo tanto, disminuyen la concepción y disminuyen sobre todo la implantación de huevos y óvulos fecundados. Causa de desarrollo folicular mínimo. Se produce ausencia del cuerpo amarillo, porque el cuerpo amarillo, ¿qué cosa produce? Progesterona. Causa edema y folículos grandes, produce atrofia ovar. Al suspender nomás los anticonceptivos, van a ovular en el primer ciclo 75% y 97% al segundo. Se va a demorar en volver nuevamente la menstruación. En algunos casos, los que les gusta usar anticonceptivos, generalmente a veces entre 1 o 2 años dejan de ovular. Entonces, cuando ya quieren tener hijos ya no pueden, ¿ya? Porque se suprime el 2% queda como amenorrea por años, dice, ¿no? En el útero hay hipertrofia y pólipos en el cuello uterino, moco espeso, hay atrofia glandular endometrial, en la mama hay crecimiento mamario y obviamente suprime la lactancia. Otros efectos, cambios en el talante, en el ánimo, ¿no? Renías, problemas pesados, en el afecto, alteraciones de la conducta, alteran la producción de hormonas de la glándula suprarrenal, aumenta la globulina fijadora de corticoides, aumenta la expresión de cortisol en la orina, aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la aldosterona por este motivo, aumenta las globulinas fijadoras de tiroides y de hormonas sexuales, aumenta los factores 7, 8, 9 y 10, disminuye la distrombina, aumenta el hierro sérico y su capacidad de transporte, produce anemia por deficiencia de ácido fólico, el uso de los anticonceptivos orales. Disminuye el flujo del bilis, aumenta los ácidos biliares y disminuye el ácido queno desoxicólico. ¿Ya? El norgestrel causa intolerancia a la glucosa por su reabsorción tanto de sodio y agua, aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Aumenta obviamente la pigmentación de la piel, produce seborrea y acné. ¿Por qué? Porque redistribuye la grasa, pues tiene que ver con el metabolismo de la grasa. ¿Cuándo se usa? Como anticoncepción oral y en la endometriosis. Efectos colaterales: náusea, mastalgia, que es el dolor de las mamas, hemorragias vaginales, transvaginales, edema, cefalea, migraña, accidentes cerebrovasculares, trombosis, ¿sí? Hemorragias intermenstruales, aumento de peso, acné, hirsutismo, dilatación ureteral, y dentro de los severos ya tromboembolia, infarto, ACV, ictericia colestásica, colestitis, colangitis, adenomas, trombosis mesentérica, depresión, alopecia, el tema multiforme y el nodo. Todas la serie de problemas que puede causar. ¿Cuándo indicamos nosotros una anticoncepción de tipo oral? Muy bien. Contraindicaciones y precauciones en los pacientes con trastornos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertensión, o en los neurológicos o su antecedente. Contraindicado en pacientes con cáncer de mama, con fibromas uterinos,
en aquellos pacientes adolescentes sin cierre de la epífisis. ¿Ya? Hay que tener precauciones cuando vamos a dar esta anticoncepción oral con los pacientes que usan antibióticos, ya que disminuyen la flora gastrointestinal y el ácido, el ciclo enterohepático, ¿no? Por efecto de los anticonceptivos orales, rifampicina, y aumenta la rifampicina aumenta el catabolismo de los estrógenos y la progesterona. Los anticonceptivos postcoitales, es la famosa pastilla del día siguiente, es un estrógeno solo, puede ser progestágeno solo o combinación de ambos. La eficacia dice 99% dentro de las 72 horas. Se usa Norgestrel 0,5 miligramos y etinil estradiol 0,05. 2 tabletas cada 12 horas por un día. El problema está que a estas dosis tan altas producen náuseas en el 40% de las personas. Vomitan, dolor de cabeza, mareos, hipersensibilidad mamaria, dolor de mamas, cólicos abdominales y calambres en los miembros inferiores. O sea, cuando alguien es irresponsable, puede ser más irresponsable también usando este tipo de medicación. ¿Ya? Y la mifepristona, que es un antagonista de la progesterona, tiene un efecto luteolítico también. ¿Ok? Bien. Hay situaciones en las cuales, sobre todo en algunos cánceres de mama, de endometrio, que son hormonos sensibles, igual que el cáncer de próstata, o sea que para su subsistencia necesitan de la alimentación de los estrógenos y la progesterona. En el caso del cáncer de mama es así. Entonces, como sabemos de que su principal eutrofismo de estas células cancerígenas son estrógenos y progesterona, lo que nosotros tenemos que hacer es matarlos inhibiendo sus receptores. ¿Listo? Y eso se hace a través de los antagonistas de los estrógenos y la progesterona. El más conocido, el más importante y que ustedes deben saber es el tamoxifeno. ¿Ya? El tamoxifeno es un inhibidor agonista parcial competitivo del receptor de estradiol. Se usa como tratamiento paliativo del cáncer de mama en las posmenopáusicas. Es un coadyuvante del cáncer de mama temprano y disminuye en 35% la afección contralateral. O sea, yo le doy tamoxifeno porque si le descubrí en la mama derecha el cáncer, tengo que evitar que el lado izquierdo también desarrolle cáncer. Para eso le doy tamoxifeno. Es un agente no esteroideo, se usa vía oral. Su tiempo de vida media es 7 a 14 horas, se excreta por el hígado. La dosis de 10 a 20 miligramos cada 12 horas. Causa bochornos, náuseas y vómitos. ¿Listo? Otro antagonista es el toremifeno. Tiene efectos similares que el tamoxifeno. Disminuye la pérdida de densidad ósea de la columna lumbar y cambios en los lípidos. También en algunos casos es contradictorio, ¿no? Puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. El raloxifeno también tiene efectos similares en hueso y lípidos. No estimulan la mama ni el endometrio y su vida media mayor a 24 horas. El raloxifeno ha sido aprobado para prevención de osteoporosis y profilaxis de cáncer de mama. ¿Listo? La mifepristona es otro antagonista de estrógenos y progesterona. Es un 19 noresteroide, es inhibidor de progesterona fundamentalmente. Produce luteólisis 80%, su vida media prolongada. También se utiliza, como hemos visto, como anticonceptivo postcoital, 600 miligramos. Causa ovulación tardía en el siguiente ciclo. Es un antagonista de los corticoides también, la mifepristona que hemos visto, ¿no es cierto? Se usa en endometriosis, en el Cushing y en los melistiomas. Puede producir hemorragias prolongadas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. ¿Listo? Muy bien. Otro antagonista de los estrógenos y la progesterona es el clomifeno. Es un agonista parcial del receptor de los estrógenos. Es un estrógeno débil, induce ovulación. ¿Ya? Este clomifeno induce ovulación. Su vida media de 5 a 7 días y se excreta por la orina.
Este medicamento, este fármaco, es el único que estimula la ovulación en oligo o amenorrea, porque bloquea la inhibición por estrógenos en el eje y aumenta la liberación de FSH y LH. Este clomifeno aumenta el volumen de los ovarios y puede causar en algunos casos, por su inducción de la ovulación, embarazos múltiples en más del 10% de las personas. ¿Listo? Danazol es otro derivado de la etisterona, tiene actividad progestacional o desprogestágeno, es andrógeno, suprime la función ovárica, impide la secreción súbita de LH y FSH, el danazol, ya que se une a los receptores de andrógenos, progesterona y glucocorticoides. Produce translocación del receptor de andrógenos y se une a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Inhibe a la citocromo P450, a la deshidrogenasa de hidroxiesteroides, la 3-beta, la 17-beta y la 21-beta hidroxilasa. Es decir, la mayor parte de enzimas son inhibidas por el danazol. La diferencia